Bienvenidos todos a la presente lección. Recuerden que estamos viendo la unidad 11. En la última lección quedamos en la página 265 hasta lo que fue el punto 43.18 denominado derecho de reversión. Hoy continuaremos en lo que es el procedimiento para otorgar la concesión. Aquí, obviamente ustedes saben que tienen que leer el párrafo con calma. Lo que nos va a decir el autor es que los procedimientos para las diferentes concesiones van a variar, porque obviamente no es lo mismo concesionar lo que sería transporte público que lo que sería una concesión de aguas para efecto de lo que sería la pesca o la concesión de una señal de televisión. Entonces, cada concesión va a tener su procedimiento distinto en base a la normativa y reglamentos de cada una de las materias. Por lo tanto, no vamos a encontrar un solo procedimiento y un manual en donde tengamos solo un tipo de requisito, sino que va a variar dentro de cada una de las materias de concesión que estemos hablando. Por lo tanto, el procedimiento puede ser muy variado dependiendo de lo que estemos hablando. En el 43.20 nos va a hablar del título de la concesión y les voy a pedir que con calma le puedan dar lectura al ejemplo que nos manejan ahí de lo que es un título de concesión, es decir, del documento que en este caso, si no me equivoco, es un tema de una concesión sobre un sistema de cablevisión para un concesionario. Está ubicado, creo que aquí hablan sobre, no sé si es la península de Yucatán. Entonces, de la lectura, habla de concesionario Maya Cable de Carrillo Puerto SADCB. Bueno, entonces chéquenlo para que tengan una idea de cómo es el documento de la concesión. En específico, estamos hablando de un ejemplo sobre la señal de cable. No todas las concesiones van a ser iguales, por lo mismo que acabamos de hablar del procedimiento. Sin embargo, esto es una referencia para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, tenemos que entender que el procedimiento va a variar según los temas a concesionar, y también el título de la concesión pues va a tener parecido dependiendo de lo que estemos concesionando, pero no pueden ser iguales definitivamente. Entonces eso va de la página 266, como es un documento extenso obviamente, les sugiero que lo lean, llega hasta la página 270. Bueno, entonces esos dos primeros temas, repito, es de leerle un poquito para que tengan una referencia. Ahora, vamos a ver en la página 270, en el punto 43.21, les voy a pedir que se ubiquen ahí, cómo se puede extinguir la concesión. Es decir, la extinción de la concesión. El procedimiento para otorgarla ya dijimos que es variado dependiendo de la normativa del área en la que estemos hablando, pero tienen que haber mecanismos o formas de extinguirse, es decir, que la concesión deje de tener deje de ser válida, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de las formas de extinguir la concesión están, aquí leo el párrafo, dice: la existencia de concesiones a perpetuidad casi ha desaparecido. Hay varias maneras de terminar este acto: cumplimiento del plazo, que sería la primera, les pido que vayan subrayando eso; falta de objeto o materia; rescisión; revocación; caducidad; rescate; renuncia y quiebra o muerte del concesionario, las cuales se describen someramente en los parágrafos siguientes. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver cada una de estas. Lo que quiero que nos ubiquemos y nos centremos muy bien es que vamos a ver mecanismos o formas en los cuales la concesión se va a extinguir. Comenzamos con el cumplimiento del plazo. El cumplimiento del plazo quizás es la más simple. Yo les comentaba en la lección anterior que las concesiones se otorgan por ciertos tiempos. Por ejemplo, aquí les manejan cierta temporalidad. Puede estar en el primer párrafo, aparece entre paréntesis que una concesión se la pueden otorgar al concesionario por 10, por 20, por 25, por 50 años a manera de ejemplo. Entonces, la forma más simple en la que se puede extinguir la concesión es cuando se cumple ese plazo. Te otorgaron una concesión de lo que serían áreas de pesca para lo que fueron 20 años, pasaron los 20 años y decidieron no renovarla. Bueno, pues ahí concluye la concesión, se extingue. Te otorgaron una concesión para un sistema de cable en municipio de Suchiate y te la otorgaron a, no sé, 25 años. Pasan los 25 años y el Estado considera ya no renovarla, pues ahí concluye. Y podemos ir viendo que según la temporalidad
que quede establecida en lo que es la concesión, es el documento precisamente que veíamos en el punto anterior, pues ahí tú sabrás hasta cuándo eres y tienes el derecho de un concesionario. Pasando esa fecha, solamente que la administración pública del momento en el que se esté dando ese vencimiento decida renovártela, bueno, entonces se podrá prorrogar más en el tiempo, nuevamente según el tiempo que te vayan a asignar. Pero a partir de ahí, si no hay una renovación, se extingue la concesión por un plazo determinado, ¿no? Repito, aquí hablan de 10, 20, 25, 50 años a manera de ejemplo. Siguiente forma de extinguir la concesión. Lo que sería en el punto 43.23, falta de objeto o materia de la concesión. Bueno, ¿qué implica? Que te otorgan la concesión de algo y el objeto para el cual te otorgaron esa concesión o la materia desaparece. Es decir, deja de existir y por lo tanto la concesión ya no tiene razón de ser. Lo explico con un ejemplo. Aquí les hablan en la parte final del punto 43.23 cuando te dan una concesión de transporte sobre un río y de repente el río se seca. Bueno, para colocarlo tal vez en un aspecto geográfico que podamos conocer, supongo que todos ustedes ubican la barra de San José en el municipio de Mazatán. La barra de San José es una franja relativamente delgada de tierra que colinda con lo que es el mar, y sobre el otro costado de esta franja vamos a encontrar lo que es un río. Un río obviamente vendría siendo un estero, ¿no? Pero obviamente es un río que va a desembocar precisamente ahí en la bocabarra de San José. Entonces se dan de cuenta que viene el río y de este lado está el mar. Entonces este río se conecta con el mar y ahí vemos la bocabarra. Pero repito, al lado del río está la barra de San José y del otro costado la barra de San José colinda con el mar. Pero del otro lado del río, es decir, no del lado de la barra de San José, vamos a encontrar un islote. Y ese islote le pertenece, hagan cuenta, ellos los lugareños hablan de una isla, ¿no? Pero en sí es parte de lo que es el municipio de Huixtla. Es decir, la barra San José es municipio de Mazatán y esta porción de tierra que está cruzando este río ya es municipio de Huixtla. Lo que sucede en esta zona es lo siguiente: la gente que vive en ese islote que pertenece a Huixtla, todas sus actividades generalmente las hace del lado de Mazatán, no las hace en la cabecera municipal de Huixtla porque les queda mucho más retirado. Lo que hacen todos los días, por ejemplo, si quieren mandar a la escuela a sus hijos, es para cruzar ese río, que es un río más o menos ancho, no es muy, muy angosto, un poquito ancho. Hay embarcaciones, es decir, hay lanchas que todos los días cruzan a las personas que están del lado de Huixtla hacia el lado de Mazatán para que vayan a la cabecera municipal de Mazatán y pues los muchachos van a las escuelas o las señoras van a hacer compras del mercado. Muchos de las personas que viven en esa parte de Huixtla trabajan precisamente en la cabecera de Mazatán. Otros tantos trabajan precisamente ahí en las palapas que están precisamente en la barra de San José. Y si van a, no sé, construir algo, van y a través de estas embarcaciones cruzan, compran el material, lo suben a las embarcaciones y lo regresan para allá cuando son porciones pequeñas de material a construir. Y así, su vida se lleva precisamente en este vínculo más cercano a la cabecera de Mazatán que a la cabecera de Huixtla, que es su propio municipio. Y obviamente también las personas que están en Mazatán, si quieren ir a este islote, no lo hacen por carretera porque sería dar una gran vuelta, sino lo hacen a través de estas embarcaciones que te cruzan. Obviamente nada más lo que se tiene que es generalmente llenar la embarcación para que le reditúe a la persona que está manejando la lancha y te cruzan al otro lado. Bueno, pongo este ejemplo para que imaginemos todo lo que es el afluente de personas que utilizan este medio de transporte para estar cruzando constantemente en un solo día. Ahora imagínense semana, mes, año, esta parte de lo que es el estado de Chiapas, muy cercano a donde estamos nosotros. Las lanchas que están ahí tienen permiso para hacerlo, es decir, tienen una concesión de lo que es transporte.
Pero como estamos hablando, y no quiero que pierdan de vista de que se puede extinguir la concesión por falta de objeto o materia de la concesión, supongamos que derivado de algún fenómeno natural como fue el Stan en su momento en el 2005, la bocabarra, es decir, la salida del mar, se taponea, es decir, se cierra, derivado de un asolvamiento. Asolvamiento es que se llena demasiado de tierra, y entonces donde entraba el mar, vamos a suponer que se genera un dique natural, es decir, un bloque de tierra que ahora impide que el mar tenga entrada hacia lo que es el río. Pero vamos a suponer también que en la parte alta de ese río que desembocaba ahí en la barra de Mazatán, mucho más arriba en la parte alta, los sedimentos y el asolvamiento llega a ser tan grande que se genera un bloque que lo que hace es desviar el curso del río. Por lo tanto, ese río toma otro cauce y ya no llegaría hacia lo que sería la zona de la barra de San José. ¿Qué sucedería entonces? Que esa zona en donde todos los días viajaban las personas a través de un transporte que es lo que son lanchas, simplemente estaría seco, es decir, ya no habría agua encima de esa parte, y lo que nos quedaría es una porción de tierra, porque esto se secaría, de tal suerte que la concesión que se le otorgara a personas de embarcaciones para poder cruzar de un lado a otro y que sirviera como medio de transporte ya no tendría razón de ser, porque ya no tendríamos agua, lo único que tendríamos es tierra. Quizás si es un poco fangosa, lo que se va a requerir ahí es realizar un buen tramo carretero para poder cruzar ese tramo que ya no será de agua, sino que será de tierra. Repito, si es un poco fangosa en lo que se va asentando, pues tendría que aplicarse una carretera, bueno, como en algunos lugares han manejado algunos puentes colgantes, ¿no? Pero definitivamente ya no podrían operar las lanchas. Entonces, cuando hablamos acá de falta de objeto, materia de la concesión, es cuando la materia como esta, bueno, más en este caso, el afluente del río se seca, pues ya no tiene razón de existir que persista una concesión o varias concesiones de transporte marítimo si ya no hay agua precisamente en donde la gente se transportaba, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de lo que sería el punto 43.23. Respecto al punto 43.24 que dice la rescisión, el autor hace un razonamiento y nos dice lo siguiente: si consideráramos un contrato a la concesión como algunos doctrinarios lo consideran, pues sí operaría la rescisión, pero él insiste, y recuerden que ya lo vimos en lecciones anteriores, que la naturaleza de la concesión es no ser un contrato, sino ser un acto administrativo, por lo tanto es unilateral, y derivado de eso no operaría la rescisión, porque la rescisión es cuando tenemos un acto bilateral en lo que sería un contrato. Entonces definitivamente la rescisión él no considera que sea una forma de extinguir la concesión, más allá de que la mencione, porque hay algunos tratadistas doctrinarios que lo consideran a la concesión un contrato, y por lo tanto un contrato administrativo, por lo tanto nos van a hablar de rescisión. Pero él establece nuevamente su punto de vista en hacernos ver que al existir totalmente unilateralidad por parte del Estado para decidir si te otorga o no la concesión, no podemos estar en presencia de un acto bilateral, sino un acto unilateral, y obviamente donde ejerce su soberanía el Estado, y por lo tanto no operaría la rescisión. En el punto 43.25 nos van a hablar de otra manera de extinguir la concesión, que es la revocación. ¿En qué va a consistir la revocación? La leo. La revocación de la concesión puede producirse por razones de oportunidad o conveniencia. En nuestro país, si el concesionario incurre en faltas graves, subrayen eso por favor, faltas graves a las condiciones del título correspondiente, se habla de revocación, cuando en realidad se está ante una sanción consistente en cancelar la concesión. De cierta manera, sería una forma especial de rescisión, si es que aceptáramos el tema de llamarlo contrato, ¿no? Bueno, entonces quiero que entendamos esto. Se otorga al concesionario X concesión de determinada materia, y él hace mal uso de la concesión, es decir, comete faltas graves. Vamos a suponer, hablábamos de la concesión de una señal de cablevisión. Le otorgan al concesionario la señal de cablevisión, no sé, vamos a pensar el municipio de Escuintla, y le dicen la tarifa que se debe cobrar
para efecto de que el usuario tenga la señal en su casa de cablevisión, va a ser de 300 pesos al mes. Perfecto. Esa es la tarifa que le fija la administración pública y la que tiene que cobrar en este caso el concesionario. Pero vamos a suponer que él de manera arbitraria le dice a la comunidad: me tienen que pagar 450 pesos para tener señal de cable. Y como no hay otra opción ahí en la zona de cable, recuerden que vivimos en una zona con mucha lluvia, lo que serían las señales satelitales como Sky, Dish, pues en temporada de lluvia, y la temporada de lluvia es muy extensa, la señal siempre se distorsiona un poco, pues la gente dice, bueno, esa es la única que tengo, pues tengo que pagar los 450 pesos. Y es detectado por la autoridad, en este caso, como estamos hablando de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional detecta que se está cometiendo un abuso sobre los usuarios porque están cobrando una tarifa que no fue autorizado por la administración pública. Vamos a pensar que hay sanciones respecto a ellos. Y posteriormente, amonestaciones, multas, etc. Pero este concesionario lo vuelve a realizar. Y llega un momento donde es tan persistente, es decir, esta falta grave que es abusar en lo que es la tarifa sobre el usuario, llega un punto en donde la normativa dice no opera más que cancelarle definitivamente ya la concesión. El término correcto no es cancelar, sino revocar, pero al final de cuentas es una cancelación porque te la estoy dejando sin efecto. ¿Qué le notificará la autoridad al concesionario? Pues que a partir de ese momento él ya no podrá operar esa concesión derivada de una falta grave, que fue estar subiendo la tarifa arbitrariamente de lo que es el servicio que está concesionado, ¿no? Entonces la revocación opera cuando la autoridad considera que hay una falta grave por parte del concesionario y procede a quitársela, en pocas palabras, ¿no? Cancelarle, revocarle esa concesión. Siguiente punto es la caducidad, está en el punto 43.26. La caducidad, ya lo habíamos platicado cuando hablábamos del acto administrativo, opera por una falta de actividad en el tiempo. En el tiempo en base a procedimientos o procesos que estén fijados en normas, ¿no? Entonces aquí lo leo. La caducidad de la concesión se presenta por inactividad del concesionario cuando no inicia los trabajos o el servicio en los plazos convenidos que quedaron fijados. Bueno, vamos a suponer, en el mismo caso que estoy tomando, que no sé qué municipio de la costa no tenga una señal de cable, pero vamos a imaginar que, no sé, Acapetagua, realmente no lo sé si tengo o no tengo, Acapetagua no tuviera señal de cable y un particular solicita esta concesión, se lo otorgan, es decir, reúne todos los requisitos, las garantías para lo que sería el aspecto financiero, técnicamente es viable, él tiene la capacidad técnica y le dicen, aquí está, tú tienes la oportunidad de echar a andar esta concesión acá, serás el concesionario del sistema de cable en Acapetagua. Perfecto. Le dicen, la norma te implica de que una vez que se te otorga la concesión, tienes tantos meses para echarla a andar, porque obviamente se entiende que se deben cablear y hacer una serie de situaciones técnicas para que se pueda echar a andar lo que es este sistema. Pero vamos a pensar que el concesionario simple y sencillamente es negligente. Y aunque ya tiene la concesión, no se mueve, es decir, no arranca con lo que es el procedimiento para colocar postes, cableados, etcétera, para poder echar a andar esta concesión. Y se vence el término que le dio la autoridad para echar a andar la concesión. Es decir, él nunca arrancó, simple y sencillamente se durmió en sus laureles y no avanzó. O realizó pocas tareas, pero al final del día no está todavía el servicio en función. De tal suerte que el Estado, si lo que necesitaba era un concesionario para que diera una señal de cable en un municipio y ve que esta persona no lo está haciendo, tiene que ver el mecanismo para que venga alguien que sí le interese. Porque lo que le importa al Estado es que los ciudadanos tengan una señal de cable. Al final de cuentas es un servicio que se les debe brindar. Pero este concesionario pues no es el idóneo porque no se movió para realizar las tareas necesarias en el tiempo que le habían fijado para echar a andar este servicio. De tal suerte que el Estado, lo que va a hacer la administración pública, pues decirle que ha caducado
la concesión derivado de que pasó el tiempo que se le había establecido normativamente y no lo echó a andar. Entonces, esta es una forma también en la que se puede extinguir por el tiempo que implica inactividad del concesionario. El rescate, y con concluimos la lección de hoy, vienen algunas más, o bueno, si me da tiempo, rescate y renuncia vemos. El rescate se da cuando la administración pública tiene que entrar en auxilio, por eso la palabra rescate, en auxilio de un concesionario que ha sido rebasado en las tareas que implica la concesión. Miren, el mejor ejemplo que podemos ver para lo que es el rescate se dio en nuestro país con un rescate bancario hace ya algunos años, en los cuales pues México tuvo una crisis económica muy fuerte, una devaluación. Le estoy hablando de los años 80, en donde de un día para otro la moneda tuvo una devaluación de cerca del 150%. Es decir, lo que tenías un día, al día siguiente valía mucho menos de la mitad. Y obviamente podías comprar mucho menos cosas con el dinero que tenías en el banco o en la cartera. Se tenían que buscar culpables, ¿no? Y como en toda crisis se busca siempre culpables para hacerle ver a la población que la crisis tiene una razón de ser y obviamente cómo se va a resolver por parte de un gobierno. En aquel entonces se mencionó que la banca, es decir, los banqueros eran los causantes de esta crisis y viene un problema de social, obviamente por el tema de los adeudos, y el presidente en turno, en aquel entonces era José López Portillo, le echa la culpa a los bancos y los nacionaliza, es decir, quita a los banqueros particulares, y los bancos ahora llegan a pertenecer a lo que es el Estado. El problema era precisamente de falta de dinero, pero teníamos un Estado que también tenía problemas de dinero, entonces el problema fue mucho más grande. Este fue el primer caso. El segundo caso, que fue entre los años finales 80, principios de 90, que se conoce como FOBAPROA, se dio un rescate bancario también, en el cual los banqueros, para que veamos que a nuestro país no le ha pasado solo una vez este tipo de situaciones. Los banqueros no tenían solvencia económica precisamente para cubrir las necesidades o los servicios básicos de un banco, y lo que se hizo fue contratar una deuda por parte del Estado mexicano, es decir, con dinero público se le inyectó dinero a los bancos para que no colapsara lo que es la actividad bancaria. Entonces eso fue un rescate bancario también, porque los bancos estaban a punto, obviamente, de dejar de funcionar, de colapsar, y de alguna manera tenía que rescatarse la banca. Lo que determinaron en su momento las autoridades de nuestro país, muy criticado hasta la fecha, porque obviamente esa deuda nos la cargaron a los ciudadanos, fue un rescate bancario. El término que se le da precisamente a eso se conoce con las siglas de FOBAPROA. Ya será cuestión de que ustedes le echen una revisadita al tema, lo pueden buscar en internet y se van a encontrar precisamente todo lo que se hizo en aquella época. Entonces, el rescate es precisamente cuando el concesionario se ve rebasado por generalmente temas de dinero, y el Estado considera que es necesario auxiliarlo por la importancia del servicio que está brindando el concesionario. Yo les comentaba, pues imagínense lo que implican los bancos, es un servicio fundamental para un país. Entonces, lo que se hizo en aquellos momentos en nuestro país es rescatar precisamente a los concesionarios, inyectándole dinero de lo que es el erario público. Entonces, el rescate es otra forma también de extinguir una concesión, porque obviamente un banquero que está fallando, generalmente le va retirando la concesión. En el primer caso que les planteé, la concesión se les canceló y fue nacionalizada la banca. Es decir, se extinguió la concesión que les habían otorgado a aquellos banqueros, y como eran los culpables para el país, se determinó que sus concesiones ya no podían continuar y que ahora el nuevo responsable de los bancos iba a ser el Estado mexicano. Tristemente no fue la solución, porque les comento que años después vinieron otros problemas. Después se pasaron nuevamente a los particulares,
y vinieron más problemas de dinero, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero que entendamos es que en el rescate viene un auxilio por parte del Estado al concesionario, pero obviamente le extingue la concesión, desafortunadamente para el concesionario, pero como el ciudadano necesita de ese servicio, entonces el Estado entra a hacerse cargo de la materia de esa concesión, ¿no? Bueno, quedamos hasta ahí, jóvenes. En la siguiente lección continuaremos con lo que es renuncia y quiebra o muerte del concesionario, que son las dos formas que me faltaron para concluir lo que es las formas de extinguir la concesión. Les vuelvo a insistir, dudas que vayan teniendo, hagan favor de colocármelo en lo que es el chat individual. Yo con gusto voy contestando. También quiero hacer mención de que he revisado sus trabajos y hay personas que en su momento enviaron trabajos, recibieron todos reciben la calificación, ustedes la pueden ir checando ahí, van sumando los porcentajes, obviamente lo que va a sumar al final son 100. En la hoja donde les mando las instrucciones dice cuánto es lo máximo de porcentajes de trabajo. Por ejemplo, hubo uno que les mandé donde decía que el trabajo implicaba el 24% sobre la calificación del tercer parcial. Aquellos que hayan hecho de manera correcta el trabajo, pues les apareció 24% en la calificación. Quienes hayan tenido algo mal, pues ahí irá bajando, ¿no? 22, 20, 18 y les voy colocando ahí en los comentarios qué fue lo que les falló. Y les sugiero en ese mismo texto que nuevamente vean los videos o lean el texto para poder colocar las respuestas correctas en las actividades que yo les he pedido. He notado que algunos de ustedes están tomando información de otras partes y de entrada yo les he pedido que sea en base a las lecciones que les estoy impartiendo, pero si lo tomaran de otras partes y la respuesta es correcta, bueno, se las he dado por buenas. Pero cuando están buscando en otras partes, muchas veces se meten quizá a algunas páginas que no son las idóneas y toman información que no necesariamente es correcta, y por eso ahí les hago los señalamientos. Yo los invito a que vean las lecciones a través de los videos que estoy mandando. Me estoy basando, por supuesto, en el texto. Yo les comenté que este texto es la columna vertebral del derecho administrativo en gran parte de las universidades del país. Es decir, muchos de los estudiantes de derecho estudian en base a este texto. Entonces, les sugiero, por favor, que chequen sus lecciones a través de estos videos y pues se eviten ir bajando un porcentaje por tomar información de páginas que no son las idóneas. Lo único que me muestra a veces con ese tipo de fuentes que ustedes manejan o que algunos han manejado es que no están checando la lección y obviamente por eso incurren en esos errores y la calificación va bajando. Ahora, también hay personas, y ese era el punto que les quería comentar también, que empezaron entregando trabajos y después dejaron de enviarlos. Es decir, por ahí tengo a una persona que los últimos 2 trabajos, si no me equivoco, no los entregó. Y hay otra persona, y ahí ya le contesté en su momento, de manera individual, que entregaba el trabajo de manera extemporánea generalmente, cosa de horas o a veces un día. Derivado de, yo sé que ahí pueden haber muchas situaciones con el internet, Telmex ha tenido algunas dificultades, sin embargo, yo no bajé calificación, es decir, lo recibía y lo calificaba, pero no, cuando la misma persona lo hace siempre, es decir, ya es una constante, ya no es una cuestión técnica, ya es una cuestión de pues falta de orden para poder establecer sus tiempos y enviar los trabajos cuando todos los demás lo están haciendo. Ya le hice el comentario, obviamente el trabajo que me envió ni siquiera era precisamente lo que yo había solicitado, por eso hablo del tema del orden, ¿no? Pedí una actividad y me entregó una totalmente ajena, aparte de entregarla fuera de tiempo. Pues por supuesto el porcentaje es 0, ¿no? Porque no es el trabajo que se solicitó, independientemente que esté fuera de tiempo. Entonces, les pido que tengamos orden. Todavía faltan algunos temas que tenemos que ver para lo que es el fin del cuatrimestre. Lo que es la calificación del tercer parcial se va formando en base a estas tareas que, si ustedes ven las clases y las lecciones que estoy dando acá, son sencillas de contestar. En su mayoría las contestan bien, uno que otro falla por ahí una, pero hay personas que sí logro detectar que tal vez no están prestando la suficiente atención, o si se van a basar en el texto y revisar, no tienen precisamente esa paciencia de estar checando en dónde va. Por eso lo importante es seguir el video con el libro al lado para que le vayamos dando orden a nuestra
pues obviamente a nuestro aprendizaje. Que tengan muy buen día.